Hola a todos, pues bienvenidos a esta presentación sobre uno de los dispositivos más fascinantes. Mi nombre es Alejandro Pedraza y hoy voy a explorar qué es un ciclotrón, cómo funciona y cómo podemos fabricar un prototipo. Así que vamos a empezar. El objetivo de este proyecto es explicar el funcionamiento del ciclotrón, mostrar cómo construir un modelo casero y discutir sus aplicaciones y resultados. El ciclotrón fue inventado por Ernest Lawrence en la década de 1930 en la Universidad de California en Berkeley. Este dispositivo ha sido crucial para acelerar partículas subatómicas a altas velocidades, permitiendo su estudio y aplicaciones en los campos como la física de partículas y la medicina nuclear. El ciclotrón utiliza campos magnéticos y electrónicos para acelerar partículas, cargadas como protones o electrones a altas velocidades. Al ingresar al ciclotrón, las partículas son aceleradas por un campo electroalterno, mientras son desviadas en una trayectoria circular por un campo magnético constante. Pero deberían preguntarse, ¿qué es un ciclotrón? Bueno, un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas que utiliza un campo magnético para hacer que las partículas cargadas, como protones y iones, sigan una trayectoria circular y alcancen hartas energías. El principio básico de un ciclotrón es el uso de un campo magnético para hacer que las partículas se muevan en una espiral dentro de dos semicilindros huecos. A medida que las partículas viajan en círculo, se aceleran mediante el campo eléctrico alterno, que cambia la polaridad en sincronía con el movimiento de las partículas. Y bueno, algunas aplicaciones y usos del ciclotrón que podemos utilizar: la medicina nuclear, producción de isótopos radiactivos para diagnóstico y tratamiento. También lo podemos aplicar en la investigación científica, en el estudio de las propiedades fundamentales de la materia, y también en la terapia de protones, como tratamiento de cáncer utilizando los protones acelerados, ya que este nos ayuda a combatir la enfermedad. Los componentes principales de un ciclotrón incluyen la fuente de partículas, donde se generan las partículas cargadas, los diámetros de aceleración, que son los semicilindros que contienen el campo magnético, electrodo central, que proporciona el campo eléctrico alterno, el campo magnético y el sistema de vacío para minimizar la resistencia del aire. Y bueno, los componentes principales del ciclotrón incluyen la fuente, que en este caso es un transformador de 12 voltios a 7 amperes, las estructuras aceleradas, que es el sistema de vacío, y la instrumentación. Vamos a profundizar en cada uno de estos componentes. Diseño y construcción del modelo casero. Para nuestro proyecto construimos un modelo casero de ciclotrón usando materiales accesibles. Aquí está una lista de los materiales que utilizamos. Bueno, usamos un balín de metal de 3 gramos de media pulgada, un transformador ensambleado de 12 volts a 7 amperes, 30 metros de cable magneto de calibre 20 de 1 milímetro, dos carretes de 2 centímetros de diámetro, una manguera transparente de 2 centímetros de diámetro donde va a pasar nuestro balín, y transparente para que podamos ver el balín transcurrir adentro del diámetro. 2 metros de cable calibre 18 de rojo y negro para hacer las conexiones, 3 metros de cable calibre 14 para hacer una clavija que da a dar fuente a nuestro transformador, un capacitor electrolítico de 4700 microfaradios, este va a 50 voltios, en este caso sería el modelo 661, un puente rectificador modelo KBPC. Esto nos va a hacer darle una polaridad al transformador para que vaya al circuito, ya que el transformador tiene corriente directa y por lo tanto no tiene polaridad. Con esto ya lo podemos polarizar y nos da un polo positivo y un polo negativo para poder hacer las conexiones a nuestro circuito. Un papel cascarón de media pulgada para colocar las cosas, clavija convencional para esta clavija añadirla al transformador. También usaremos soldadura de estaño de 6 milímetros con flujo de 2.5 pb, en este caso de la marca Estel. Cinta aislante de vinil de 3/4 de pulgada de color negro, marca 3M en este caso. Cinta aislante eléctrica de vinil de 3/4 de pulgada color amarillo de la marca 3M también. Un cautín Trooper profesional de electrónica de 25 watts con temperatura regulable a 200 grados centígrados a 450 grados centígrados con un diámetro de 5 milímetros. Dos pedazos de hule espuma de 5 centímetros de grosor para nivelar la altura de la manguera, ya que esta, por los carretes de las bobinas, no tocarán todo el
papel cascarón. Entonces usaremos un multímetro trooper para verificar cuáles son los polos positivos y negativos, la entrada del transformador que está entrando y poder medir que corra la electricidad. 2 push button de 2 pines o 2 botones de alguna ferretería, por ejemplo 2 botones de timbre. También para eso es necesario desarmador de cruz o plano, depende de los tornillos que ocupen, de media pulgada, que es la medida estándar. Pinzas de corte y cinta adhesiva transparente de 48 milímetros. ¿Por qué transparente? Porque la manguera es transparente y queremos ver el balín atravesando la manguera, entonces es importante que sea transparente para que podamos ver el balín atravesar. Por último, para poder verificar la velocidad a la que va nuestro balín, compramos un tacómetro láser de RPM. Esto para lo que nos va a ayudar es a verificar la velocidad a la que se está acelerando la partícula de nuestro ciclotrón casero. Con el láser apunta y puede verificar la velocidad con una de las ecuaciones que vamos a utilizar para verificar que esa es la velocidad correcta. El proceso de construcción involucró ensamblar las bobinas para fabricar las bobinas. Con el cable magneto y el carrete de 2 centímetros de diámetro daremos un total de 240 vueltas para que soporten el voltaje del transformador. Esto fue calculado con una ecuación para que no se sobrecalienten y podamos dejar las bobinas expuestas. Después, con la cinta aislante de color amarillo las cubriremos para así tener cuidado con ellas, ya que estas se calientan y sobre todo que no queden expuestas, ya que las estaremos tocando. Después de que tengamos cada una de las bobinas, solo quedaría meter la manguera dentro de los carretes y buscando con nuestro multímetro el cable positivo, el cable negativo, para así tener noción de cuál es la energía que estamos utilizando. Después de eso sigue nuestro transformador. El transformador ha sido mandado a hacer, ¿hay la opción de hacerlo o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que es corriente directa, tenemos que buscar los cables y buscar un polo positivo y un polo negativo. Para esto nos ayudará el puente rectificador y sobre todo el capacitor electrolítico. Una vez que ponemos los cables que van de las salidas del transformador hacia el puente, ya tenemos un polo positivo y uno negativo. Bueno, aquí se muestra el diagrama de polarización que utilizamos para polarizar. Básicamente este diagrama nos muestra cómo polaricé, que fue la entrada del transformador, que era la corriente directa. Lo conectamos al puente rectificador y le soldamos los cables del transformador. Después soldamos un cable blanco y uno rojo para identificar el negativo y el positivo. Así que el puente rectificador ya nos daba una polarización de entrada negativo y positivo. Ya después este fue conectado al capacitor electrolítico, que nos regularía el nivel de voltaje, y ya después esto fue conectado hacia el circuito. Y sobre todo es muy importante que esté dentro del diámetro de la manguera en donde están ubicadas las bobinas, ya que estas al momento de impulsar la bobina genera un campo magnético que impulsa el balín. Así que es muy importante que una persona esté en el lado norte y otra persona esté en el lado sur constantemente cuando el balón esté a punto de atravesar la bobina, chocando el botón o apretándolo para que este genere el impulso electromagnético y la bobina pueda seguir acelerándose, y así constantemente cada uno en su posición impulsando el balón de este ciclotrón. Entonces, por último, pues vamos a utilizar el cable y la clavija. El cable es calibre 14 y queremos una extensión que era en los dos cables que nos quedan del transformador, ya que estos normalmente van a la corriente directa. Simplemente creamos una clavija con un tutorial. Ya saben que metemos el cable calibre 14 a una clavija, ya que no tiene polaridad, entonces ya sea positivo o negativo no importa, ya que el transformador tampoco tenía polaridad hasta que usamos nuestro puente rectificador. Entonces creamos la clavija con el cable calibre 14 que irá del lado derecho e izquierdo. Los atornillamos con el desarmador y ya tenemos la clavija lista. Después se adhiere al transformador y ya tenemos una clavija lista, ya que nos estará dando ya que será nuestra fuente de alimentación para el circuito. Bueno, los resultados de las pruebas mostraron que el modelo casero pudo acelerar partículas subatómicas de manera efectiva, con un aumento notable en su energía cinética. Este proyecto demuestra que es posible construir un acelerador de partículas casero utilizando materiales accesibles, lo que abre
puertas a nuevas oportunidades para la experimentación y educación en la ciencia y la tecnología a nosotros como mecatrónicos. Y bueno, en conclusión, el ciclotrón es una herramienta muy poderosa en la investigación científica con aplicaciones prácticas como la medicina nuclear. Nuestro modelo casero sirve como una herramienta educativa y demuestra la viabilidad de construir aceleradores de partículas a un bajo costo, siempre siguiendo los protocolos de seguridad, ya que estos proyectos no pasan de los 100 millones de dólares aproximadamente, ya que son máquinas enormes que producen grandes cantidades de energía. Tan solo hacerlo a una escala menor a la grande nos ha llevado un proceso bastante largo, llevado de pruebas y errores en los que hemos aprendido a mejorar los materiales, a utilizar fuentes de energía más grandes cada vez para que aceleren mucho más rápido las partículas, y esto solamente en una escala pequeña. Ahora, si lo imaginamos a una gran escala aún mayor, esto puede llegar a ser muchísimo más grande y por lo tanto costoso, ya que por eso las empresas no se permiten costear a todos los días un acelerador de partículas. Así que esto es muy enriquecedor, obtuvimos grandes resultados y sobre todo lo aplicamos a nuestra carrera, que es la ingeniería mecatrónica.